No sé ni por dónde empezar, tío. No suelo hablar de estas cosas, pero lo que me pasó en noviembre ha sido tan surrealista que tenía que contárselo a alguien. Si te soy sincero, todavía hay mañanas en las que me levanto y me pregunto si todo fue una pesadilla. Pero no, fue real. Me pasó a mí. A mí, que pensaba que tenía una vida más o menos estable, sin grandes sobresaltos. Trabajo normal, hipoteca pagándose poco a poco, 2 gatos, cenas los sábados con amigos, y una mujer con la que llevaba 7 años casado. Silvia. Silvia era de esas tías que cuando entran en un sitio se nota. No porque fuera una supermodelo ni nada de eso, sino por cómo se movía, cómo hablaba, tenía seguridad. Nos conocimos en una feria del libro en Salamanca, y aunque suene ridículo, yo fui el típico pringado que le preguntó si ese libro que llevaba en la mano era bueno. Y de ahí, pues cafés, risas, WhatsApps, besos, y en menos de 2 años, boda por lo civil en el ayuntamiento de Ávila, rodeados de 4 colegas y mi madre llorando como si me mandaran a la guerra. Y todo bien, tío. De verdad. No perfecto, pero bien. Nada de gritos, ni cuernos, ni celos. Bueno, eso pensaba yo. Teníamos nuestras rutinas, nuestras bromas tontas, nuestra serie favorita los domingos por la noche. Incluso nuestras pequeñas manías, ella dejaba los zapatos en medio del pasillo, yo me olvidaba siempre de bajar la tapa del váter. Tonterías de pareja. Hasta que empezó a cambiar algo. Nada brusco. No fue de golpe. Fue como un goteo lento, apenas perceptible. Un día me dijo que tenía más trabajo del habitual. Que tenía que ir a Madrid 2 veces por semana por una nueva colaboración con una galería de arte. Ella es restauradora, trabaja con cuadros antiguos, y lo de Madrid tenía sentido. Yo no soy de andar con paranoias, así que lo acepté sin más. Pero claro, no era solo eso. Empezó a estar más pendiente del móvil que de mí. A veces me iba a dormir solo porque ella se quedaba haciendo cosas del trabajo. Me levantaba por la noche al baño y la encontraba en el salón con el portátil cerrado y mirando al vacío. Y cuando le preguntaba si pasaba algo, me respondía con ese tono que usan las mujeres cuando no quieren hablar: nada, estoy cansada. Y uno intenta no pensar mal. De verdad. Te dices a ti mismo, no seas paranoico, macho, que la tía curra, que tiene vida, que no todo gira en torno a ti. Pero empiezas a notar cómo se enfría la cama, cómo los besos duran menos, cómo los abrazos ya no vienen solos, hay que pedirlos casi. Me volví más callado, más observador. Como si estuviera esperando a que algo pasara. No sabía el qué, pero sabía que algo venía. Entonces decidí hablar con ella. Fue a mediados de noviembre. Un jueves. Estábamos cenando tortilla y una ensalada de esas que compra en el Mercadona. Le dije, sin rodeos: Silvia, ¿está todo bien entre nosotros? Me miró con esa cara de otra vez con lo mismo y soltó un sí, claro con la boca, pero no con los ojos. Y eso es lo que jode, ¿sabes? Cuando te dicen una cosa, pero te miran como si quisieran estar en otro planeta. Pero no quise insistir. Me prometí no caer en la trampa del control, de revisar móviles o espiarla. No soy así. Preferí confiar. Aunque por dentro, ya empezaba a agrietarse algo. Ese fin de semana teníamos planeado ir a Burgos a ver a su prima, que acababa de tener un bebé. Al final, Silvia me dijo que no podía, que tenía que quedarse en Madrid a restaurar unos lienzos que habían llegado del extranjero. Me ofrecía ir yo solo, pero al final ni eso. Me quedé en casa. Y es curioso cómo el silencio de una casa puede volverse insoportable cuando empiezas a sospechar que te lo están llenando de mentiras. Ahí fue cuando algo en mí hizo clic. No podía seguir como si nada. No era solo que ella estuviera distante. Era que yo ya no sabía si seguía siendo su marido,
¿O solo un compañero de piso que pagaba la mitad del alquiler emocional? Y aún no sabía lo peor. Aún no había encontrado la prueba. Pero estaba cerca. Más cerca de lo que imaginaba. Todo empezó con una llamada a la puerta a las 6 de la mañana. Yo todavía estaba en pijama, con la cara medio dormida y el café a medio hacer. Silvia seguía en la cama, o eso creía yo. Al abrir la puerta me encontré con un hombre que no conocía de nada, con barba de varios días, una chaqueta arrugada y cara de no haber dormido en siglos. Me miró, bajó la vista, y dijo sin rodeos: ¿Está Silvia? No me dio los buenos días, ni preguntó si era yo el marido. Lo dijo con la familiaridad de alguien que ya la conocía, y no en plan profesional. No tenía cara de repartidor ni de vecino. Había algo en su forma de plantarse delante de mí que me hizo sentir incómodo. Y no por miedo, sino porque sentí que él sabía algo que yo no. ¿Quién eres? Le solté sin pensarlo 2 veces. Un amigo. Necesito hablar con ella. Es urgente. No me dio su nombre. Y mientras yo intentaba atar cabos, él ladeó la cabeza, mirando hacia el interior de la casa, como si esperase verla aparecer en bata. Pero no lo hizo. Me giré y subí a la habitación. La cama estaba vacía. Las sábanas aún estaban calientes. Y en la mesilla, su anillo. No supe qué me sorprendió más, si el tipo en la puerta o que Silvia se hubiera largado de casa en mitad de la noche sin decir nada. Bajé de nuevo y le dije: No está. ¿Puedes decirme qué quieres de mi mujer? El tipo me sostuvo la mirada un segundo. Luego sacó del bolsillo una foto arrugada, en papel, como si estuviéramos en los años 90. Me la tendió. La cogí. Y ahí estaba Silvia. En una terraza, con gafas de sol, riéndose como hacía tiempo que no la veía reír. Al lado, el mismo tío que tenía delante de mí, abrazándola como si fueran pareja. La imagen estaba tomada desde lejos, pero no dejaba dudas. Silvia lo estaba mirando como a un hombre que no era su amigo. Esto es de hace 3 semanas, dijo él, sin más. Pero me mintió. Me dijo que ya estaba divorciada. No supe qué responder. Me temblaba la mano con la que sostenía la foto, pero la dejé caer sobre el mueble del recibidor. Cerré la puerta sin decir nada. Él no insistió. Se quedó ahí, al otro lado, en silencio. Cuando subí de nuevo, todo me parecía de mentira. Como si alguien hubiera puesto cámaras ocultas en casa y me estuvieran grabando para algún tipo de experimento social. Empecé a revisar mentalmente las últimas semanas. Las noches que no vino a dormir porque la restauración llevaba más tiempo, las mañanas en las que se duchaba 2 veces. Pero lo que más me jodió fue el detalle del anillo. Silvia no se lo quitaba jamás, ni siquiera para dormir. Y esa noche sí. Ella sabía que no iba a volver. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no tuvo los ovarios de hablarme claro? Entonces recordé algo. Una carta que me dejó en el cajón de la cómoda hacía unos días. Me dijo que no la leyera aún, que era para más adelante. Me levanté, la saqué, la abrí con manos torpes. Era una despedida. Fría, elegante, sin culpas. Necesito sentirme viva otra vez, decía. No estoy hecha para este tipo de vida. No es culpa tuya. Solo, no puedo seguir siendo esta versión de mí. No mencionaba al tipo. No hablaba de amor. Solo de escapar. En ese momento no sentí celos. Sentí rabia. Porque ni siquiera fue una infidelidad de esas que arden con pasión y deseo. No. Fue una huida. Una cobardía disfrazada de reinvención personal. Y encima me dejó la casa recogida y la ropa doblada. Como si yo fuera un casero, no su marido.
Me senté en el borde de la cama, mirando el anillo. El sol apenas entraba por las persianas. La casa olía a café quemado y traición. Y ahí fue donde empezó todo de verdad. No con un móvil. Ni con una contraseña adivinada. Empezó con un desconocido que vino a reclamar a la mujer que, según él, ya no era mía. Y quizás tenía razón. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. 3 días después de aquella mañana, Silvia volvió. No llamó antes, no mandó ningún mensaje, no tocó el timbre. Entró con sus llaves como si nada, como si no hubiera dejado un anillo sobre la mesita ni se hubiera largado en mitad de la noche sin decir una palabra. Yo estaba en la cocina calentando una tortilla de patatas del día anterior, ni siquiera tenía hambre, pero necesitaba tener algo entre manos para no volverme loco con tanta tensión en el cuerpo. La escuché abrir la puerta, dejar las llaves en el cuenco de cerámica que estaba junto al perchero, y caminar por el pasillo como si viniera de hacer la compra. Ni nerviosa, ni apurada. Tranquila. Casi relajada. Se asomó a la cocina, me miró y dijo con una naturalidad que me jodió más que cualquier insulto, «Hola». No contesté. Dejé la espátula en la encimera y me giré hacia ella. La miré fijamente sin decir nada, esperando que fuera ella quien rompiera el silencio, pero no lo hizo. Se quedó en el umbral de la cocina con los brazos cruzados, observándome, como si no supiera qué esperaba de ella. Pasaron unos segundos y se acercó al frigorífico, lo abrió y sacó una botella de agua. Yo seguía sin decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier cosa que saliera de mi boca en ese momento iba a ser tan violenta como un puñetazo. Al final, ella se sentó en la mesa del comedor y me miró con los codos apoyados en la superficie. Vale. Supongo que ya sabes lo que pasó, dijo, como si fuera una cuestión menor, como si yo me hubiera enterado de que había aparcado en zona azul sin ticket y no de que me había mentido durante meses. Me apoyé en el borde de la encimera, aún sin probar bocado, y respondí con la voz seca, sin levantarla, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas: no quiero que me expliques lo que ya sé. Quiero que me expliques por qué. Ella bajó la mirada durante un segundo. Luego la levantó y empezó a hablar con una calma que, lejos de tranquilizarme, me ponía de los nervios. No fue planeado. No es como si me levantara un día y dijera, hoy voy a traicionar a mi marido. Empezó como una escapatoria, como un respiro. Al principio solo hablábamos. Me hacía reír. Me escuchaba. Me hacía sentir distinta. Como si no fuera solo la mujer que vive contigo, sino otra persona. No mejor, solo distinta. Y eso me enganchó. No me moví. No hice ningún gesto. La dejé hablar porque quería que lo soltara todo, hasta el último detalle. Quería que no quedara ni una sola excusa sin decir, ni una sola frase ambigua sin soltar. Necesitaba saber cuánto de todo eso era verdad y cuánto era mentira disfrazada de justificación. Ella continuó, no iba a pasar a más, pero un día, no sé, fue como si me olvidara de que estaba casada. Me sentí libre. Pero después me sentí culpable. Pensé que podía parar, volver atrás. Pero no podía. Volvía a buscarle. Y él también me buscaba. Me decía cosas que tú ya no me decías. Y no te culpo, no lo digo para herirte. Lo digo porque es así. Se rompió algo entre nosotros y ninguno lo quiso ver. Me reí, pero no de humor. Fue una risa áspera, forzada, como la tos seca de alguien que se está atragantando con su propio orgullo. ¿Y eso te parece suficiente para alargarte en silencio, para dejarme una nota como si fuéramos adolescentes cobardes? ¿Te parece valiente lo que hiciste? ¿Crees que eso es mejor que mirarme a la cara y decirme, me he liado con otro? Ella negó con la cabeza, se levantó de la silla y apoyó las palmas sobre la mesa como si necesitara afirmarse de alguna manera.
No fue valiente, lo sé. Fue una mierda. Me sentí atrapada. Y no sabía cómo salir sin hacer daño, pero al final hice el mayor daño posible. No me enorgullezco. Solo, quería salir un momento de esta vida, ver si aún podía sentir algo. Di un paso hacia ella, sin alzar la voz, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para que no pudiera ignorar mi presencia. ¿Y qué sentiste? ¿Te gustó? ¿Valió la pena traicionar 7 años por un poco de emoción barata? Ella me miró directamente, sin apartar la vista. Sentí que no era invisible. Que alguien me veía. Que alguien me deseaba. No sé si valió la pena. A veces sí. Otras veces me sentía una mierda. Pero no me arrepiento de haber buscado algo que me hiciera sentir viva, me arrepiento de cómo lo hice. De no habértelo dicho antes. Mi cuerpo temblaba por dentro, pero por fuera estaba completamente rígido. Como una estatua con el corazón acelerado. Y pensabas volver aquí como si nada, meterte en la cama otra vez, hacerme creer que todo estaba bien. Silvia negó con la cabeza, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. No. Volví porque me di cuenta de que lo que tuve con él no era real. Era un espejismo. Porque no era amor, era un escape. Y porque tú, aunque te haya tratado como una mierda, has sido mi vida real, la única persona con la que he compartido todo. Volví porque necesitaba mirarte y decirte lo que no tuve el valor de decir antes. Porque me lo debes. Porque yo te debo eso, al menos. La rabia no se me fue. No desapareció ni con sus palabras ni con su cara de arrepentimiento. Pero tampoco era la misma rabia que tenía el primer día. Era una mezcla rara de dolor, decepción, orgullo herido y, lo peor de todo, tristeza. Porque había querido creer que Silvia nunca sería capaz de hacerme esto, y ahora tenía que aceptar que sí. Que lo había hecho. Y que probablemente lo volvería a hacer si se diera la misma situación. Porque eso es lo que hacen las personas cuando no saben afrontar lo que sienten, huyen, se esconden, traicionan. No contesté más. Salí de la cocina y subí al dormitorio. Cerré la puerta. Ella no me siguió. No sé si por respeto o porque sabía que no había nada más que decir esa noche. Me quedé sentado en la cama durante 1 hora, con las luces apagadas, mirando la nada. Pensando en lo que había escuchado, en cómo había sido todo tan frío, tan calculado, tan cobarde. Y en cómo, a pesar de todo, aún no sabía si quería que se fuera de casa de inmediato o si necesitaba unas horas más para ordenar mis pensamientos. Esa noche dormí solo, con la puerta cerrada. Pero no fue una decisión clara. Fue simplemente lo que tocaba hacer. Porque cuando alguien te traiciona de esa forma, no hay manual de instrucciones, no hay plan, no hay discurso que lo arregle. Solo queda el vacío. Y cada uno tiene que ver cómo lo llena. La decisión no vino de golpe ni con un momento épico de claridad, vino una mañana cualquiera mientras me afeitaba y me miraba al espejo con ojeras profundas y una cara que no reconocía del todo, porque entendí que si me quedaba quieto esperando a que Silvia decidiera qué hacer con nuestra vida, me iba a convertir en un espectador humillado de mi propio matrimonio. No quería gritarle más, no quería escenas teatrales ni venganzas de película, quería algo real, algo que la obligara a enfrentarse a las consecuencias sin necesidad de levantar la mano ni perder la razón, porque el daño ya estaba hecho y no pensaba añadir vergüenza a mi nombre. Así que empecé a moverme en silencio, con una calma que incluso a mí me sorprendió, hablando poco, observando mucho, y anotando cada detalle que durante años había dado por sentado como normal. Lo primero fue el dinero. No porque fuera lo más importante, sino porque era lo único tangible que todavía compartíamos sin discutir. Teníamos una cuenta común para gastos y otra pequeña donde yo iba guardando algo cada mes sin que ella le prestara demasiada atención. Fui al banco un martes por la mañana,
Pedí cita con el gestor y le expliqué que necesitaba separar mis finanzas por una situación personal complicada. No entré en detalles. No hizo falta. En menos de una hora tenía una cuenta nueva solo a mi nombre y el sueldo domiciliado allí. No vacié nada que no fuera mío, no hice ninguna jugada sucia, solo dejé claro que a partir de ese momento mi dinero no iba a seguir sosteniendo una mentira. Cuando volví a casa, ella estaba sentada en el sofá revisando papeles del trabajo. Me miró y preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, que solo había hecho unas gestiones. No preguntó más. Ese fue su primer error. Durante los días siguientes, empecé a ordenar cosas que llevaban años acumulándose. Cajones, carpetas, documentos. No por nostalgia, sino porque necesitaba tener claro que era mío y que era compartido. Encontré contratos, correos impresos, agendas antiguas. Y entre todo eso, sin buscarlo de forma obsesiva, aparecieron pruebas claras de lo que había pasado. No mensajes explícitos ni fotos ridículas, sino reservas de hoteles a nombre de otra persona pagadas con su tarjeta, justificantes de viajes que no coincidían con lo que me había contado, correos profesionales con un tono demasiado personal para ser inocente. No sentí alivio al encontrarlo. Sentí una confirmación fría. La clase de confirmación que ya no duele porque el golpe principal ya lo recibiste antes. Una noche, mientras cenábamos en silencio, le dije que necesitábamos hablar. No levanté la voz. No estaba enfadado en ese momento. Estaba decidido. Le expliqué que había separado el dinero, que había empezado a ordenar mis cosas y que no pensaba seguir viviendo en una especie de tregua incómoda mientras ella decidía si quería quedarse o irse. Silvia me escuchó con los labios apretados, sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo que le parecía injusto, que estaba castigándola como si fuera una niña. La miré y le respondí con la mayor tranquilidad que pude reunir: no te estoy castigando. Me estoy protegiendo. Y es algo que debería haber hecho antes. Eso la descolocó más que cualquier reproche. Empezó a hablar rápido, a justificarse otra vez, a decir que estaba intentando arreglar las cosas, que necesitaba tiempo. Le corté con una frase que llevaba días preparándome para decir: el tiempo se te acabó cuando decidiste mentirme. No fue una frase bonita ni ingeniosa, fue simplemente verdad. Se levantó de la mesa y dio vueltas por el salón, nerviosa, como un animal encerrado. Me preguntó qué pensaba hacer exactamente. Le dije que ya lo estaba haciendo. Que había hablado con un abogado, que no para iniciar nada aún, sino para informarme, porque necesitaba saber dónde estaba parado. No le gustó. Se quedó pálida. Y ahí entendí que por primera vez desde que todo empezó, ella tenía miedo de perder el control de la situación. La venganza, si así se le puede llamar, no fue destruirla ni exponerla públicamente como hacen algunos por orgullo herido. Fue obligarla a enfrentarse a la realidad sin colchones. Le pedí que se fuera de casa durante un tiempo. No como castigo, sino porque necesitaba espacio para pensar sin verla todos los días. Se negó al principio. Dijo que la casa también era suya. Tenía razón. Así que le propuse otra cosa, que nos sentáramos con un mediador y acordáramos por escrito una separación temporal, con normas claras, gastos definidos y responsabilidades repartidas. Le expliqué que si no aceptaba, yo seguiría adelante por la vía legal, y que no lo decía para amenazarla, sino porque ya no podía seguir improvisando mi vida en función de sus dudas. Aceptó. No porque quisiera, sino porque entendió que ya no estaba dispuesto a ceder. Firmamos un acuerdo sencillo, nada dramático, pero suficiente para que quedara claro que aquello ya no era un matrimonio normal. Se fue a casa de una amiga esa misma noche. Antes de irse, me preguntó si todo esto era una forma de vengarme. Me quedé pensando unos segundos antes de responderle. No.
Es la consecuencia de lo que hiciste. La venganza sería otra cosa. Esto es simplemente asumir la realidad. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba silenciosa, pero no vacía de recuerdos. Aún así, empecé a sentir algo parecido al alivio. No felicidad, no paz absoluta, pero sí una sensación de control que había perdido durante meses. Empecé a salir más, a ver amigos a los que había dejado de lado sin darme cuenta. Conté lo ocurrido solo a 2 personas, sin adornos, sin victimismo. No necesitaba aplausos ni lástima, necesitaba mantenerme firme. Una semana después, Silvia me llamó. Quería hablar. Quedamos en un bar discreto, sin dramatismos. Me dijo que el otro hombre había desaparecido, que no quería complicaciones, que solo le había gustado la emoción. Me lo dijo esperando algo, quizá comprensión, quizá pena. La escuché y cuando terminó le dije que me alegraba saberlo, no por ella, sino porque así quedaba claro que todo había sido una decisión suya y no una historia de amor imposible. Le dejé claro que no pensaba volver atrás, al menos no en esas condiciones. Que si algún día hablábamos de reconciliación, tendría que ser desde otro lugar, con hechos, no con palabras. Se quedó callada. Pagó su café y se fue sin despedirse. Yo me quedé un rato más, mirando la mesa, sintiendo una mezcla rara de tristeza y dignidad recuperada. No había ganado nada en el sentido clásico, pero tampoco había perdido lo más importante. No me había traicionado a mí mismo para salvar algo que ya estaba roto. Esa fue mi venganza. No gritar. No suplicar. No hacerme pequeño. Simplemente dejar claro que quien cruza ciertas líneas no puede volver como si nada. Y por primera vez desde que todo empezó, dormí tranquilo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de engañarme. Después de 3 semanas sin verla, me llamó para pedirme que habláramos en persona, sin intermediarios, sin abogados, sin amigas de por medio ni excusas. Acepté sin pensar demasiado, no porque quisiera escucharla de nuevo, sino porque necesitaba dejar las cosas completamente claras antes de tomar una decisión definitiva. Quedamos en casa, un sábado por la tarde. No hubo abrazos ni saludos. Entró, se quitó la chaqueta con torpeza, como si no supiera dónde estaba exactamente, y se sentó en el sofá donde, hacía menos de un mes, habíamos vivido como si fuéramos 2 desconocidos que compartían espacio por obligación. No traía maletas, ni papeles, ni nada preparado. Solo venía con la cara más honesta que le había visto en mucho tiempo. Me senté frente a ella y esperé a que hablara, sin interrumpir ni llenar el silencio. Quiero contarte algo, pero no para convencerte de nada, ni para cambiar lo que has hecho. Quiero decírtelo porque si no lo hago, voy a seguir arrastrando esta culpa aunque no vivamos nunca más juntos. Me sorprendió que empezara así, sin intentar justificarse ni suavizar las cosas. Asentí, sin decir nada. Ella respiró hondo, como si le costara organizar las palabras. Cuando empezó todo, yo no sabía lo que buscaba. Pensaba que solo necesitaba aire, distracción, sentirme deseada, no lo sé, algo. Pero luego me di cuenta de que lo que realmente quería era desaparecer. No de ti, ni de la casa, sino de mí misma. Estaba harta de la rutina, de fingir que todo iba bien, de sonreír cuando por dentro no sentía nada. Y en vez de decírtelo, en vez de pedir ayuda o hablar contigo como 2 adultos, lo que hice fue escaparme de la forma más cobarde posible. Me avergüenzo de eso, no por lo que perdí, sino porque te fallé. Y me fallé a mí también. La escuchaba con atención, sin moverme. No porque estuviera de acuerdo con lo que decía, sino porque ya no sentía el mismo dolor que antes. Sentía distancia, una frialdad racional, como si estuviéramos cerrando un trato en lugar de hablar de nuestro matrimonio. Ella siguió. Sé que no me crees, y no tienes por qué hacerlo, pero no hubo un plan detrás,
no lo hice para hacerte daño ni para sustituirte. Él apareció en un momento en el que yo ya no sabía quién era. Fue fácil dejarme llevar, porque todo lo demás me parecía un peso que no podía sostener más. Y tú, aunque no lo veías, ya estabas lejos. No físicamente, pero sí emocionalmente. Te habías encerrado en tus rutinas, en tu trabajo, en tu forma de no decir lo que sientes, y yo dejé de buscarte. Esperé unos segundos antes de hablar. No tenía nada escrito ni ensayado, pero llevaba tiempo pensando en cómo decirle lo que pensaba sin dejarme llevar por la rabia o la necesidad de humillarla. Puede que tengas razón en algunas cosas, no voy a negar que yo también cometí errores, que a veces me distancié sin darme cuenta. Pero hay una diferencia enorme entre estar perdido dentro de una relación y tomar la decisión consciente de traicionar al otro. Tú elegiste cruzar esa línea, tú decidiste callártelo, tú preferiste mentirme en vez de hablar. Yo no puedo competir con eso, ni justificarlo. Lo que hiciste no fue un accidente. Fue una serie de decisiones que tomaste sola, con total libertad. Ella bajó la mirada. No lloraba, pero se notaba que le costaba sostener la conversación. Aún así, no intentó huir, no me interrumpió ni negó nada. Eso, al menos, se lo reconocí. No estoy diciendo que yo haya sido perfecto. Pero si querías terminar con esto, si estabas tan harta, tenías muchas formas de hacerlo sin destruir todo de esta manera. Lo que más me dolió no fue imaginarte con otro, fue darme cuenta de que me quitaste la posibilidad de decidir sobre mi propia vida. Me usaste mientras decidías que te convenía más, mientras jugabas a tener dos mundos paralelos. Y ahora vienes a explicarlo como si todo eso pudiera arreglarse hablando. Silvia me miró, esta vez con una expresión diferente, más resignada. No he venido a arreglar nada. He venido a decirte que no voy a luchar por volver, porque no puedo pedirte eso después de todo. He venido a decirte que, si decides cerrar esta etapa para siempre, lo aceptaré. Pero también quiero que sepas que, a pesar de todo, una parte de mí sigue creyendo que lo nuestro no fue mentira. Que hubo años buenos, momentos reales. Y que, aunque lo jodí todo al final, no me arrepiento de haber estado contigo. Me arrepiento de no haber cuidado eso mejor. No contesté enseguida. Me quedé pensando en cada palabra, en los años que pasamos juntos, en los días buenos y en cómo poco a poco dejamos de mirarnos como antes. Había algo triste en todo esto, pero no en el sentido romántico, sino en la constatación de que habíamos fracasado de una forma muy estúpida. No por falta de amor, sino por falta de valentía para decir lo que realmente nos pasaba. Al final, me levanté, caminé hasta la ventana y le dije sin mirar atrás, lo nuestro se terminó el día que decidiste mentirme. No necesito que te flageles ni que me pidas perdón cada semana. Necesito cerrar esta etapa con dignidad. Por los dos. Y por lo que alguna vez tuvimos. Así que vamos a divorciarnos, sin peleas, sin guerras, sin ensuciar lo que queda. Quiero hacerlo de forma limpia. Porque me lo debo. Ella no discutió. Asintió con la cabeza. Se levantó, agarró su chaqueta y me miró una última vez antes de salir. No hubo abrazo, ni beso, ni una última frase dramática. Solo se fue. Y eso fue suficiente. Me senté en el sofá y respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había aguantado, toda la rabia y la tristeza, habían servido para algo. No porque hubiera ganado nada, sino porque finalmente había tomado el control de mi vida. No quería seguir siendo el tipo que vivía a la sombra de una traición. Quería ser alguien que supo poner límites, que no se dejó destruir por dentro, que no se quedó esperando a que el otro decidiera por él. Lo que vino después fue simple. Contacté con el abogado, le pedí que iniciara los trámites, le pasé los documentos que ya tenía listos y le expliqué que no quería que esto se convirtiera en un campo de batalla.
Quería un cierre justo, sin escándalos, sin alargarlo más de lo necesario. Él entendió. Me dijo que era raro ver a alguien tan tranquilo en un proceso así, pero yo no estaba tranquilo por dentro. Estaba simplemente decidido. A Silvia le mandaron los papeles al día siguiente. No me llamó. No escribió. Solo firmó. Y eso fue todo. Ahora estoy en esa etapa extraña en la que todo está dicho, pero la rutina todavía no se ha reconfigurado del todo. Me despierto y no hay nadie en el otro lado de la cama. A veces es un alivio. Otras veces es una punzada leve. No de amor, sino de costumbre. Pero cada día que pasa me pesa menos. Cada día entiendo mejor que el error no fue solo suyo, que yo también me quedé callado demasiado tiempo. Lo que cambia todo es que yo no traicioné. Yo no mentí. Y esa diferencia, aunque no arregle nada, al menos me deja dormir con la conciencia en paz. El divorcio se cerró en menos de 2 meses. Sin conflictos, sin abogados peleando entre ellos, sin cartas agresivas, sin acusaciones. Fue una separación limpia en los papeles, pero no en la cabeza. Eso nadie te lo soluciona, ni aunque firmes el acuerdo más justo del mundo. Cada mañana al levantarme sentía una mezcla de alivio y vacío. No extrañaba a Silvia como persona, no sentía ese impulso de escribirle ni esa nostalgia tonta por las cenas juntos o las vacaciones. Lo que extrañaba era la idea de estabilidad, de futuro compartido, de tener a alguien que, aunque no siempre estuviera presente emocionalmente, era una figura fija en mi vida. Esa costumbre tarda más en irse que cualquier sentimiento. Durante las primeras semanas traté de llenar el tiempo con cosas prácticas. Arreglé cosas de casa que llevaba meses posponiendo, empecé a cocinar con más frecuencia, volví a salir con amigos a los que había dejado de ver sin darme cuenta, retomé una rutina de gimnasio sin grandes ambiciones. No lo hacía para reinventarme ni para demostrar nada a nadie, lo hacía porque necesitaba ocuparme de algo. Había días que se hacían eternos, sobre todo los domingos por la tarde, cuando no tienes nada específico que hacer y tu cabeza empieza a repasar todo aunque no quieras. A veces me preguntaba si Silvia sentía lo mismo. Nunca lo supe, y con el tiempo dejé de preguntármelo. No porque no me importara en absoluto, sino porque entendí que lo que ella pensara ya no tenía espacio en mi vida. Un día me llamó Marta, una amiga en común que no había tomado partido por ninguno de los dos. Me dijo que se había encontrado con Silvia por casualidad en un bar y que la había visto apagada, más delgada, menos habladora. Le dije que no necesitaba saber eso, pero que agradecía el gesto. Luego me quedé pensando en qué esperaba Marta que yo hiciera con esa información. ¿Me tendría que haber sentido mejor al saber que Silvia lo estaba pasando mal? ¿Se suponía que eso era justicia emocional? No sentí nada. Ni satisfacción ni pena. Solo confirmación de que las decisiones que tomamos, incluso las que no nos destruyen, tienen un precio. Con el tiempo me acostumbré a vivir solo. Al principio pensaba que iba a ser más difícil, que me costaría llenar la casa de otra energía, pero no fue así. Me adapté. Cambié de sitio algunas cosas, regalé otras, pinté una de las habitaciones y la convertí en despacho. No lo hice como símbolo de nada, simplemente lo hice porque me apetecía. De repente, tenía la posibilidad de decidir sin negociar, sin consultar, sin medir palabras. Y eso, aunque suene simple, es una libertad que muchos no conocen hasta que se quedan solos. Una tarde, mientras ordenaba un armario, encontré una caja con fotos impresas. No eran muchas, casi todas eran de los primeros años, cuando aún salíamos con amigos, cuando los viajes eran algo espontáneo, cuando todavía nos sorprendíamos con cosas pequeñas. Las miré una por una sin buscar un significado oculto. Las vi como quien repasa un archivo viejo antes de archivarlo definitivamente. No rompí nada, no quemé nada, no lloré.
Las volví a guardar y las subí al altillo. No porque quisiera conservarlas para siempre, sino porque no me apetecía actuar como si todo hubiera sido una mentira. No lo fue. Solo fue una historia que acabó mal, como tantas otras. Un mes después del último trámite legal, Silvia me escribió. Un mensaje corto, sin sentimentalismos. Me agradecía la forma en que había manejado todo, decía que no esperaba comprensión ni segundas oportunidades, pero que necesitaba decirme que, a pesar de todo, me había querido. No le respondí. No porque me diera igual, sino porque no necesitaba esa frase para cerrar nada. Lo había cerrado antes, cuando decidí no seguir esperando que ella hiciera lo correcto. A finales de ese mismo mes conocí a alguien. No fue una cita planeada ni un intento de olvidar a Silvia. Fue una conversación casual en una librería, nada espectacular. Se llamaba Clara, trabajaba en una editorial y tenía una forma de hablar directa, sin rodeos, que me pareció refrescante. Empezamos a vernos sin compromisos, solo para charlar, tomar algo, compartir una película o un paseo. Nada intenso. Yo no estaba listo para repetir una historia larga, ni ella parecía buscarlo. Y eso fue lo que funcionó. Que ninguno tenía expectativas más allá del momento. Con Clara aprendí algo que me costó entender durante años, que no necesitas perderte en alguien para que te aporte algo bueno. Que no hace falta vivir al borde del drama para que una relación tenga sentido. Y que la estabilidad no tiene por qué ser aburrida si no la conviertes en rutina automática. A veces solo necesitas que alguien te escuche sin querer arreglarte, sin analizarte, sin convertirlo todo en una discusión eterna sobre lo que cada uno necesita. Clara no quería salvarme de nada. Yo tampoco quería salvarla a ella. Solo estábamos ahí, sin promesas, sin presiones. No sé si con el tiempo esto irá a más o no. No me preocupa. Aprendí a no vivir pendiente de finales, a no forzar comienzos. Lo que pasó con Silvia fue una lección dura, pero me enseñó algo que no se olvida, que cuando no te valoran, quedarte es una forma de traicionarte. No porque el otro sea una mala persona, sino porque uno tiene que tener el coraje de protegerse a tiempo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué me divorcié, no entro en detalles. Digo que fue una decisión difícil pero necesaria. No necesito explicar más. Quien ha pasado por algo parecido entiende el tono. Y quien no, no lo entenderá aunque se lo cuente con lujo de detalles. Cierro esta historia sin buscar una conclusión perfecta. No la hay. Solo hay una secuencia de hechos, decisiones tomadas a tiempo y otras que llegaron tarde, errores compartidos y responsabilidades individuales. Lo importante, para mí, es que no me quedé esperando a que alguien volviera a elegirme. Me elegí yo. Y con eso me basta.